Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Ayer estuvimos con las características morfológicas. Estuvimos hablando de las características morfológicas en relación a los factores bióticos, ¿no? Que hacen que la planta sea más competente. Habíamos hablado de la altura, el área foliar, ¿no? Indicando la importancia de la misma, principalmente en la captación de la radiación solar para la realización de la fotosíntesis, ¿no? Y este aspecto es muy importante para la planta para que pueda realizar su crecimiento y su desarrollo. También tenemos otro factor importante que es el índice del área foliar. El índice del área foliar, ya ustedes han manejado esto, se la denomina de esa manera, ¿no? Índice del área foliar. En este caso, se dice que este índice este IAF crece linealmente en la planta, crece linealmente hasta que llega un punto máximo. No sé, o sea, este índice va a ir aumentando en forma lineal, pero va a llegar un momento en que va a llegar a un punto máximo. Esto va a ser o va a ocurrir cuando la planta ya llegue a su etapa máxima de crecimiento, es decir, la planta ya no va a crecer más,
ya no va a producir, digamos, nuevas hojas. Por eso se va a estabilizar el área de las hojas. Y posteriormente, con el proceso de la senescencia, o sea, la muerte de las hojas, se va a comenzar o se va a iniciar la reducción del área foliar, ¿no? Entonces, es importante saber, conocer esto del índice del área foliar, ¿no? Hasta qué punto va a ir aumentando para luego estabilizarse y posteriormente decrecer, o sea, ya no va a crecer, sino que se va a ir reduciendo, ¿no? Por esta cuestión del área foliar. También se habla acá de otro aspecto importante, que es el tamaño y ángulo de las hojas. Cuando hablamos de la importancia de la captación de radiación solar o intercepción de la radiación solar por parte de las plantas, se hace énfasis en el tamaño de las hojas. Y también esto relacionado con el ángulo de las hojas. Esto del ángulo de las hojas se refiere al ángulo que forman las hojas con el tallo, ¿no? Entonces, se hace hincapié, les decía, en la importancia de esto, ya que cuanto más grandes las hojas, se dice, mayor captación de eh, radiación solar. Ahora también va a depender mucho de la forma de la hoja, ¿no? También es otro aspecto que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? La forma de la hoja, aparte del tamaño y del ángulo. Sobre esto del ángulo, se hicieron algunos estudios eh, teniendo, por ejemplo, o dándonos ya al final como una conclusión, los estudiosos, que para las plantas de arroz, por ejemplo, por la característica que tiene de sus hojas y demás, el ángulo foliar adecuado va a estar, dicen, en alrededor de los 70 grados, ya que esto va a permitir que las hojas capten mayor radiación, principalmente en la longitud de onda azul y roja, ya que esas ondas son las que más utilizan las hojas para realizar la fotosíntesis. ¿No? Y con eso, obviamente, la planta va a crecer y se va a desarrollar mejor. Entonces, esto va a permitir tener altos rendimientos porque se va a evitar la competencia por luz entre las hojas, ¿no? Entonces, si las hojas están en ese ángulo, nos están diciendo que no va a haber mucho perjuicio entre las hojas superiores a las hojas inferiores. Todo esto en relación a la captación, eh, captación de la radiación solar. Bueno, hay otros estudios también que nos indican de la importancia de la captación de radiación solar, la importancia del tamaño de la hoja y demás, principalmente cuando se hablan de plantas que muchas veces tienen características especiales, ¿no? Que tienen hojas muy apegadas al tallo,
o quizás también en algunos casos se tienen plantas con hojas muy abiertas, ¿no? O sea, hojas erectas, estamos diciendo, muy paradas, muy paralelas al tallo, o hojas muy abiertas, las cuales van a perjudicar, se sabe, a las hojas inferiores. ¿No? Ahora, ¿por qué son? Alguien puede decir, pero ya no tiene importancia que las hojas inferiores no reciban eh, la radiación solar, por decir, ¿no? Alguien se le puede ocurrir eso, ¿no? Lo más importante son las hojas nuevas, por decir. De acuerdo a estudios que se han hecho ya hace tiempo atrás, se sabe que las hojas inferiores de la planta son responsables por la producción de carbohidratos, ¿no? Que van a ser utilizados por las raíces. Entonces, la importancia es que les ayuda a las raíces a su crecimiento y a la absorción de nutrientes. De ahí que viene la importancia, recalcando, de que las hojas inferiores también tienen que recibir la radiación solar. Entonces, todos esos factores influyen, vamos a decir, a esa característica importante de la captación de los rayos solares para que la planta pueda realizar la fotosíntesis. También se habla de otra característica que es el mecanismo fotosintético. Mecanismo fotosintético. O sea, ustedes se dan cuenta que la fotosíntesis es algo sumamente importante, ¿no? No la podemos dejar de lado. Tenemos que hablar sí o sí de la fotosíntesis por la importancia que tiene, ¿no? Y más aún, hablar de su mecanismo. Tenemos, en algún momento ya habíamos hablado de que tenemos plantas, por ejemplo, plantas con metabolismo C3, las plantas C3, como también las plantas C4, ¿no? Se dice que las plantas con metabolismo C3 presentan un alto punto de compensación de CO2, teniendo, por ejemplo, como 55 ppm. ¿No? Un alto punto de compensación de CO2, lo que equivale a 55 ppm para realizar la fotosíntesis. Eso se necesita, ¿no? Eso necesitan las plantas, C3. Y cuando aumenta la temperatura, cuando aumenta la temperatura, estas plantas cierran sus estomas. Ahora, esto lo hacen con el objetivo de evitar la pérdida de agua. Pero sin embargo, al cerrar los estomas, lo que se está haciendo es limitar el proceso fotosintético, ¿no? A mayor temperatura, decimos, cierran los estomas. Pero esto está limitando el proceso fotosintético. Y también se sabe que las plantas C3 presentan una fotorrespiración.
presentan una fotorrespiración, con lo cual consumen parte, parte de la energía de la planta. Todo esto ocurre en las plantas C3. En cambio, en la C4, lo primero que se ha averiguado es que no tienen fotorrespiración. Algo sumamente importante es que no gastan la energía, ¿no? La planta no gasta su energía. En cuanto a su punto de compensación de CO2, aquí es bajo, ya que solamente necesitan 5 ppm. Entonces tienen un bajo punto de compensación. Tienen un bajo punto de compensación, lo que equivale a compensación de CO2, lo que equivale a 5 ppm. Esto permite que hagan la fotosíntesis, incluso cuando sus estomas estén casi cerrados. Ahora, cuando ocurre una mayor temperatura, cuando la temperatura es mayor o alta, los estomas no se cierran. O sea, quedan, vamos a notar aquí, estomas casi cerrados. ¿No? Sus estomas están casi cerrados, no están totalmente cerrados. Están un poco cerrados. Y eso permite que siga realizando fotosíntesis la planta. O en otros casos, en otras plantas de C4, lo que hacen cuando sube la temperatura, lo que hacen los estomas es abrir y cerrar rápidamente los estomas. Abren, cierran, abren, cierran. También esa es otra forma que responden los estomas en relación a una temperatura mayor. Por estas características, se dice que las plantas C4 son mucho más competitivas. Son mucho más competitivas en relación a las plantas C3. También se sabe que varias especies cultivadas pertenecen a los C3, ¿no? Por ejemplo, el arroz, trigo, soya, tabaco, girasol, caña de azúcar, etcétera, tienen mecanismo fotosintético C3. También se sabe que una mayoría de las malezas, estas malezas que se encuentran en diferentes cultivos, o sea, en los cultivos que se han mencionado y en otros más, presentan mecanismos C4, como el amaranthus, la digitaria sanguinalis, la portulaca, etc. De ahí la explicación que uno podría tener. No, les decía, de ahí que podríamos tener una explicación en relación a que
¿Por qué no nos podemos deshacer de estas malezas? Bueno, esas son las características bióticas que hacen mención a algunos malezólogos y algunos fisiólogos. Ahora vamos a ver los factores abióticos. ¿Están viendo la pizarra, jóvenes? Los que tienen problemas. Inge, se ve un poco borroso. Ya. Esto creo que es por la cuestión de internet. Esperaremos un ratito a ver si mejora esto. Estoy con una señal muy baja. Por eso es que debe estar viéndose borroso. Ahí, a ver, vamos a tratar de... espero que mejore esto. Estamos acá con los factores abióticos. Acá he anotado a factores abióticos, porque todo lo que hemos visto anteriormente se refiere a los factores bióticos, que son propios de la planta, ¿no? En relación ahora a los factores abióticos, vamos a hablar
de aquellos factores que están relacionados con el ambiente. Relacionados con el ambiente o con el medio ambiente, que también se suele mencionar. En otras palabras, estaríamos diciendo que estos factores abióticos son aquellos factores externos a la planta, ¿no? O sea, son los factores extrínsecos que se dice. Externos a la planta, ¿no? Por eso es que se refieren más a factores del medio ambiente. En relación a este punto, tenemos, por ejemplo, muchos autores le llaman la luz, o también le vamos a llamar radiación solar. Entonces, cuando hablamos de la luz, nos estamos refiriendo a la radiación solar, ¿no? Nuevamente es importante hablar de este factor, que es sumamente vital para la planta. Cuando se habla de la radiación solar o de la luz solar, o simplemente de la luz, se dice que esta afecta grandemente al crecimiento y desarrollo de las plantas. Es así que esto de la luz y la radiación solar es un factor indispensable es indispensable para el crecimiento y desarrollo de la planta, como también es muy importante en el estudio de la competencia. De acuerdo a esto, de acuerdo a la captación que tenga la planta en relación a este factor, la planta va a ser más competitiva o menos competitiva, ¿no? Entonces, este factor es mucho más importante, hace la diferencia con los otros recursos del medio ambiente. Ahora, ¿por qué es tan importante o por qué se le da tanta importancia a la luz o a la radiación solar? Porque no proviene de un reservorio agotable, ¿no? O sea, no es proveniente de un reservorio agotable. Por otro lado, también algo importante es que la planta, cuando recibe la luz, la planta no la distribuye. ¿Se dan cuenta? O sea, la planta, si recibe la luz solar, la planta no es capaz de distribuir este recurso entre sus órganos. Al igual que pasa con nosotros, ¿no? Cuando ustedes se ponen, toman sol, si es que un brazo está recibiendo la radiación solar, ese brazo se está calentando, ¿no? Nosotros tampoco tenemos esa capacidad de distribuir la radiación a todo nuestro cuerpo. Entonces, solo una parte se calienta y lo demás está frío. Lo mismo pasa con las plantas, ¿no? La planta no distribuye el recurso de la luz solar. Si recibe una parte de la planta, esa parte va a ser aprovechada, la otra parte no. ¿No? Por lo tanto, si esta luz no es interceptada
no es absorbida por la planta, ella no se considera, es decir, este factor, como una fuente de energía para la fotosíntesis, ¿no? Entonces, la parte de la planta que no reciba la luz no va a realizar la fotosíntesis. Y la otra parte que reciba parte de la luz, sí va a realizar la fotosíntesis. También se dice que la cantidad de la luz puede alterar, o sea, la cantidad de luz que reciba la planta va a alterar la composición química, la forma y la estructura de las hojas, ¿no? Eso es importante. Cuando la planta o las hojas reciben menos radiación, menos luminosidad, que se dice, en este caso las hojas se van a mostrar más largas, más delgadas, más estrechas. Estamos hablando de plantas que no tienen esas características, obviamente, ¿no? Y ustedes alguna vez seguramente han hecho ese estudio, han hecho ese experimento, ¿no? Eso se suele hacer en el colegio eh, en relación a la radiación solar, ¿no? Poner una planta cerca a la ventana donde reciben radiación solar, ¿no? Otra en la oscuridad y otra en plena luz solar que recibe. Ahí se ve la diferencia, la misma especie, ¿no? Cómo es que puede ir cambiando de acuerdo a la cantidad de luz que va recibiendo, ¿no? Las hojas se vuelven más largas, más delgadas, más estrechas, etcétera, comparadas con aquellas que pueden ser, que reciban la cantidad de luz necesarias, y por lo tanto ellas van a crecer en forma, si quieren, normal. Por eso es que decimos, o se dice, que esto de la captación de la radiación solar es sumamente importante para nuestras plantas, ¿no? Les ayuda a la sobrevivencia, es un factor muy limitante para la producción de los cultivos. Ahora también, de acuerdo a los estudios que hacen, nos dicen que la calidad de la luz también es otro factor importante. La calidad de la luz va a regular los procesos de la germinación, la morfogénesis y la floración. Procesos que son sumamente importantes en el desarrollo de la planta. ¿No? Nos estamos dando cuenta que este factor es muy, muy importante. Por eso se le considera como un factor indispensable. Si la planta no va a recibir mucha radiación solar, esto va a afectar a la producción de carbohidratos, es decir, va a disminuir la producción de carbohidratos. Y eso obviamente va a afectar a la producción del fruto, si quieren, al rendimiento, etcétera. De acuerdo a ciertas investigaciones, el factor principal que influye en la mayor absorción de la radiación fotosintética activa es el área foliar, como habíamos dicho anteriormente, ¿no?
El área foliar influye bastante para que la planta pueda captar la mayor cantidad de radiación solar. Bueno, la siguiente clase vamos a ir hablando un poquito más de este factor que es sumamente importante. Apasa Daisy. Presente, ingeniera. Astorga Carlos. Bazera Anaí. Presente, Inge. ¿Ya? Chillo Camila. Presente, Inge. Colquenena. Presente, Inge. Colquehuanca Gonzalo. Presente, Inge. Condori Elsa. Presente, Inge. Utili David. Presente, Inge. Fernández Lisset. Presente, Inge. Flores Albert. Presente, ingeniera. Limachi Milenka. Presente, ingeniera. Luna Paula. Presente, ingeniera. Machaca Sonia. Presente, ingeniera. Maquera Marcial. Presente, ingeniera. Goma Judith. Quiroz Valentina. Quisbert Aldo. Quispe Misael. Ramos Kenny. Presente, Inge. Tola Giovanna. Presente, ingeniera. Valle Silvia. Presente, ingeniera. Vargas Álvaro. Presente, ingeniera, presente. Vergara Felicidad. Presente, Inge. Ya, jóvenes. Inge, Gracias Astorga, por por favor. Perdón, apellido. Astorga, Inge. Astorga, ya, muy bien. Ya está registrado. Gracias, jóvenes. Nos estamos conectando a la siguiente clase. Que les vaya bien. Gracias. Chao, Inge. Chao, chao. Que les vaya bien. Que les vaya bien. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Que les vaya bien, jóvenes.